Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se escucha bien? ¿Necesitan que hable más fuerte? ¿Se ve y se escucha, profe? Perfecto. Bueno, para la clase de hoy traté de resumir bastante. Hoy vamos a ver 3 temas, 3 unidades del programa y muchos nutrientes. ¿Sí? ¿Se me escucha? Se escucha. Por ahí si se corta avísenme, por favor, porque me aparece como conexión inestable. Bueno. Ok. Te mandamos un mensajito, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, como les decía, entonces, hoy vamos a seguir y terminar con la parte de nutrientes de suelo. Ya habíamos visto las clases pasadas, alguno de ellos. Hoy vamos a ver las unidades 17, 18 y 19 del programa de la materia. Vamos a ver que, entonces vamos a hablar de los nutrientes del suelo, ¿sí? Pero cuando yo leo nutrientes, ¿en qué pensamos? ¿Sí? Tenemos que pensar primero, ¿para qué estudiamos? ¿Cuáles son los objetivos de estudiar los nutrientes del suelo? Los objetivos son conocer el contenido y las formas de los macro y micronutrientes en el suelo, interpretar su dinámica, entender el balance de los nutrientes en el suelo, comprender la importancia de los nutrientes en la relación suelo-planta. La palabra nutriente para ustedes ya no es una palabra que no la conozcan, ¿sí? Los que ya cursaron fisiología ya la tienen más que sabida de qué vamos a hablar hoy. Incluso en las clases anteriores ya les hablaron de los macronutrientes. ¿Cuáles eran los macronutrientes del suelo? ¿Alguno se anima a prender el micrófono? Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Solo esos? Azufre, calcio, magnesio, oxígeno, carbono, hidrógeno. Ya me estaba asustando. Cuando vieron materia orgánica, ya hablaron de los macronutrientes, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿qué son los nutrientes? ¿Qué es un nutriente? Es un compuesto químico requerido por un organismo y la nutrición es el suministro y la absorción de estos compuestos químicos necesarios para el crecimiento y metabolismo. Como ustedes ya saben y lo dijeron recién, estos nutrientes están categorizados, según algunos autores, como primarios, secundarios y micronutrientes, o también llamados oligoelementos, ¿sí? Los primarios ya los vimos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Ahora, estos nutrientes en la naturaleza, o estos elementos, planta se encuentran entre 40 y 50 elementos, ¿sí? Nutrientes, por así decirlo, de los cuales 16 son esenciales. Otra palabrita que hoy en día la tenemos muy en boga, ¿sí? Sabemos quién es esencial y quién no con toda esta pandemia. ¿Qué significa ser esencial? En este caso, un elemento esencial es aquel que hace imposible que la planta complete su ciclo. Es decir, si me falta ese elemento, la planta no va a poder seguir su normal crecimiento y desarrollo. La deficiencia se va a ver y es específica para ese elemento en cuestión. Y el elemento está directamente implicado en la nutrición de la planta. ¿Sí? Ustedes ven ahí todos los elementos que podemos encontrar, cuáles son los que nosotros denominamos elementos primarios o nutrientes primarios,
Y aquí aparece también la ley del mínimo, que lo habrán visto también en fisiología. ¿Sí? La falta de uno de los elementos me va a condicionar la absorción de los otros elementos en cuestión. Como ya les dije, vamos a hablar de los todavía macronutrientes. Si bien el azufre, algunos autores lo consideran como mesonutriente o como nutriente secundario, más que nada por la concentración en la que se encuentra. ¿Sí? Hoy vamos a ver potasio, que es la unidad 17 del programa, calcio, magnesio y azufre, que forman parte de la unidad número 18 del programa. Vamos a comenzar por el azufre. El azufre se encuentra en la corteza terrestre. Fíjense en las proporciones. Los principales minerales que contienen azufre, ya lo venimos trabajando: yeso, ipsomita. Ayer la ingeniera en la teoría de suelos inundados le habló de la pirita, la calcopirita, biotitas, azufre elemental y sulfuros metálicos. ¿Cuál es, mejor dicho, el ciclo del azufre? ¿Sí? Así como vieron el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono, ¿sí? También tenemos un ciclo del azufre, y fíjense todas las reacciones que incluyen al azufre. Recuerden también que el azufre es un elemento muy reactivo. Si se acuerdan o si miran la tabla periódica de los elementos, van a ver que tiene distintas valencias, desde el azufre -2 hasta el azufre +6. Es decir, que por distintos procesos de óxido-reducción, el azufre puede intervenir en las reacciones. ¿Sí? Ahora, ese azufre elemental, también lo vimos cuando vimos suelos alcalinos. Ese azufre elemental, por oxidación, puede pasar, si estamos hablando de oxidación, estamos hablando de aerobiosis, ¿sí? Ese azufre elemental puede pasar a formar parte de los sulfatos, o forma parte de los sulfatos. Ese azufre orgánico que proviene generalmente de la materia orgánica, y sí o sí la mayor fuente de azufre es la materia orgánica o los restos vegetales, animales y microorganismos, ¿sí? Azufre orgánico pasa a sulfatos, y es de la manera en la que lo toma principalmente la planta. En anaerobiosis, esos sulfatos, por medio de una reducción, se transforman en sulfuros, ¿sí? Y esas reacciones, recuerden siempre que son reacciones estequiométricas. ¿Sí? Una de las reacciones que ya la vimos, pero pasamos bastante rápido, ¿sí? Son las reacciones de mineralización de este azufre. Del azufre elemental, en la oxidación del azufre elemental en el suelo, va a pasar sí o sí, o los procesos son transformados a través de microorganismos, ¿sí? Son procesos que están gobernados por microorganismos, ¿sí? A través de Thiobacillus thioxidans pasa a formar parte. Este azufre elemental en presencia de oxígeno y agua pasa a formar ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan para qué utilizábamos esta reacción? Tuvieron un práctico en el que usábamos azufre, ¿sí? Lo agregábamos al suelo con el fin de corregir la acidez. ¿Qué es la alcalinidad? La alcalinidad, exactamente. La alcalinidad, ¿sí? Y esta reacción está afectada por la temperatura, justamente porque va a afectar
a esos microorganismos que son parte del proceso, que son los que llevan a cabo ese proceso, por el contenido de humedad que tenga el suelo en ese momento, y por ende la aireación, y van a ver que, como les dije, el pH también va a afectar, sobre todo porque el azufre es un elemento muy reactivo. Ahora bien, ¿cuáles son las formas? De nuevo, como les dije, orgánicas, más del 90% proviene de la materia orgánica, y el resto en formas inorgánicas. ¿Cómo lo encontramos? Sulfatos en solución, que es la forma química en la que absorben las raíces, muy similar al nitrógeno. Sulfatos absorbidos a los coloides, muy similar a lo que pasa con los fosfatos. Incluso con los fosfatos puede llegar a haber antagonismos, justamente porque ocupan los mismos sitios de acción, ¿sí? Los mismos sitios de absorción, y esto va a estar influenciado por el contenido y el tipo de arcillas. Mayor absorción va a haber en la caulinita va a tener mayor absorción que la hilita, y va a ser mayor que la montmorillonita. Por la profundidad a la que estemos analizando, por la presencia de los óxidos, por el efecto del pH y la materia orgánica. También esos fenómenos son de absorción, recuerden los fenómenos de absorción de coloides, ¿sí? Y sulfatos insolubles que se van a encontrar precipitados con carbonato de calcio, por ejemplo. El sulfuro inorgánico, el azufre, perdón, inorgánico reducido en forma de sulfuros o azufre elemental, y sulfuros en anaerobiosis. ¿Cuáles son los factores que afectan los contenidos de azufre? Ya los venimos viendo, ¿sí? Las precipitaciones van a ver que están en el ciclo, cuando estudien el ciclo en detalle del azufre. Las precipitaciones intervienen y aportan ese azufre, ¿sí? Dependiendo de la textura, por los fenómenos de absorción, los cambiadores de carga variable, por lo que hablamos recientemente, el pH, el drenaje, va a afectar el contenido dependiendo de qué forma se encuentre, los iones que predominen en la solución del suelo, porque fíjense que pueden hacer que precipiten, y la fertilización fosforada. ¿Por qué la fertilización fosforada? Puesto que les comentaba anteriormente, con el antagonismo con el fósforo. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones en la planta? El azufre forma parte de los aminoácidos, ¿sí? Cistina, cisteína, metionina, forma parte de la clorofila, forma parte también de la actividad enzimática, formación de la ferrodoxina, que es la transportadora de electrones en la fotosíntesis, y forma parte de las moléculas de glucosa. Aquí yo le puse, la cebolla tiene un olor característico que lo da el sulfuro de alilo, ¿sí? Las liliáceas, las crucíferas, necesitan bastante azufre. Los niveles en los que vamos a encontrar, fíjense que acá en esta tabla están comparados con el nitrógeno total, ¿sí? Yo les había mencionado hace un ratito que es muy similar al nitrógeno. Y fíjense que los valores también son muy similares, pero en nitrógeno hablamos de porcentaje y en azufre hablamos de partes por millón, ¿sí? Así que fíjense cuánto menos lo tenemos al azufre y qué tan importante lo tenemos en el ciclo. No me responde la máquina. Ahí.
Las deficiencias de azufre, un ejemplo solamente de aquí de unas hojas, ¿sí? ¿Dónde se va a presentar la deficiencia? Fíjense la clorosis que se da, comienza un amarillamiento internerval en toda la superficie, ¿sí? Y eso diferencia de las deficiencias de nitrógeno. Ahora después, cuando veamos, les puse un ejemplo al final de todos los nutrientes con las deficiencias. Van a ver, incluso me parece que ya lo vieron, a las deficiencias de cada uno de los nutrientes, ¿sí? Y las deficiencias de este elemento se acentuaron en los últimos años. ¿Por qué? Porque hacemos uso de fertilizantes fosfatados o nitrogenados libres de azufre. No es que sean libres de azufre a propósito, sino que hoy en día cada uno de los fertilizantes que va saliendo al mercado es más puro, ¿sí? En eso reducimos la concentración de los otros elementos. Menos sulfito que llega a la atmósfera, reducción del uso de pesticidas azufrados, y nosotros tenemos el potencial, ¿sí? Estamos buscando potencial de mayores rendimientos de cultivo, y estos mayores rendimientos de los cultivos nos va a llevar a extraer más nutrientes. En este caso, mayores rendimientos de los cultivos va a implicar mayores rendimientos, mayores requerimientos de elementos nutricionales. Y mayor inmovilización en siembra directa, justamente por eso que hablábamos anteriormente de las relaciones que se encuentran con los otros nutrientes, ¿sí? Así como cuando hablamos de nitrógeno, teníamos en cuenta la relación carbono-nitrógeno, ya que los rastrojos tienen que descomponerse, eso se hace a través de microorganismos, y si esos microorganismos tienen uno de los elementos que es limitante para su normal crecimiento, van a inmovilizar el nutriente que les está faltando. De esa manera inmovilizan también el azufre. Ahora pasamos a potasio. Si me deja la máquina. El potasio, ustedes me habían dicho recién que también es un macronutriente, y si ustedes prestan atención en las formulaciones de los fertilizantes comúnmente usados, van a ver que uno de los más usados es el NPK, ¿sí? ¿Qué sería el potasio? El potasio está presente en los suelos en cantidades de aproximadamente 1,92%. ¿Sí? ¿Cuáles son los minerales que contienen el potasio? Minerales primarios, como los feldespatos potásicos, muscovita y biotita. Y secundarios, hilitas, vermiculitas y cloritas. En las hilitas, ustedes saben que estas hilitas tienen la capacidad de fijar potasio, pero son ricas justamente en ese potasio, y ya vamos a ver las formas. El movimiento del potasio se da por difusión. Ahora, ¿cuáles son las formas? Tenemos formas menos disponibles y más disponibles. Las menos disponibles va a ser este potasio estructural, formando parte de estos minerales, por ejemplo, hilita. Potasio fijado, si ustedes ven el esquema aquí abajo, que va a ser medianamente disponible. Después tienen el potasio intercambiable, ya lo vimos cuando vimos capacidad de intercambio, catiónica y aniónica. Y después tenemos el potasio en solución y el potasio en la planta. ¿Sí? De este potasio
que está en solución, la planta lo toma, ¿sí? Si no lo toma la planta, va de nuevo al suelo, vuelve, digamos, el ciclo, ¿sí? El ciclo del potasio, como ya les mencioné recién, ¿cuáles son las fuentes? Ese potasio que está en la solución del suelo puede ser lavado, recuerden que es un catión, ¿sí? Puede ingresar a través de fertilizantes minerales. ¿Cuáles son las entradas? Fertilizantes minerales, residuos de la planta, que nos dan de nuevo ese potasio intercambiable, por estiércoles, residuos y animales, básicamente. ¿Sí? Lo absorbe la planta y las pérdidas son por lavado, por cosecha y escurrimiento y erosión. Las funciones, básicamente síntesis de proteína y translocación de fotosintatos. El potasio es el encargado de ejercer presión osmótica. Recuerdan la bomba de potasio de las células, es muy importante. Y esto nos facilita al vegetal de acuerdo a las cantidades que requieran para lograr la adaptación a estrés bióticos y abióticos. Este esquema que les muestro acá fue presentado en el seminario de fertilizar el año pasado. Fíjense cómo el potasio prístino, si bien es para la pampa húmeda de nuestro país, fíjense que la cantidad o el contenido de potasio intercambiable que teníamos, todo lo verde, es más de 800 partes por millón de potasio, y a medida que avanzamos en los años, fíjense cómo esa parte verde más oscura va desapareciendo. He aquí la importancia de reponer al suelo los nutrientes que estamos sacando. Fíjense que del 2011 al 2018 pasamos a tener mayor superficie de amarillo, digamos, en la imagen esta, ¿sí? Y ya empezamos a tener partes rojas, donde tenemos menos de 200 partes por millón de potasio intercambiable. La disponibilidad de potasio, y esta es una de las tablitas que les va a servir a ustedes, igual que la que les mostré anteriormente de nitrógeno y azufre, para poder interpretar luego los análisis de suelo y comprender los niveles de disponibilidad de los nutrientes. Una disponibilidad media de potasio va a depender si lo tomamos al potasio intercambiable en centimol cargas por kilo o en porcentaje. ¿Sí? Esto es potasio intercambiable. De 0,1 a 0,03 centimol carga por kilo de suelo o 1,5%. Ahora bien, el calcio, recuerdan ustedes, cuando hablamos de suelos alomórficos, hablamos de calcio y magnesio, más que nada calcio y sodio, ¿no? El calcio no es un elemento que se encuentre en deficiencia en los suelos, excepto en los suelos tropicales. Ustedes me van a decir por qué en los suelos tropicales o en los suelos arenosos. ¿Sí? Pero normalmente no se produce la deficiencia de calcio. La cantidad total, como lo dice acá, es muy variable. Hay niveles muy altos de calcio en suelos áridos y calcáreos. En los suelos tropicales
son bajos, y justamente para eso corregimos. ¿Dónde lo encontramos o de dónde proviene? De las rocas calizas, ígneas básicas y areniscas. ¿Cuáles son los minerales primarios que nos aportan calcio? Albita, anortita, piroxenos, anfíbolas. Y generalmente es el catión dominante en el suelo, aún a valores de pH bajos. ¿Sí? Si bien se encuentra en niveles bajos, es el catión dominante. La función en la planta estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas. Recuerden que el calcio es el que le da el que se va a encontrar en mayor proporción. Y también el que va a tener mayor absorción. ¿Recuerden cuando vieron capacidad de intercambio catiónico? ¿Sí? ¿Se me cortó? Bueno, está. ¿Se escucha? Cuando vieron capacidad de intercambio catiónico, recuerden que cuando ven la doble capa difusa, recuerden que el calcio actúa con valencia 2 y se absorbe muy fuertemente a las micelas, ¿sí? A eso me refiero cuando digo catión dominante. Y siempre va a estar en mayor proporción, salvo las excepciones, ¿no?, que los otros nutrientes. Les decía que el calcio es como, cuando hablamos del calcio, hablamos de la estructura tanto de la planta, porque recuerden que el calcio forma parte de esa laminilla media, ¿sí?, cuando hablamos de la estructura. Bueno, este calcio es absorbido en forma de catión, como les venía diciendo, en forma de catión divalente. Estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas, forma parte de los compuestos de las paredes celulares, ayuda a reducir el nitrato en las plantas, actúa también como activador de sistemas de enzimas, neutraliza los ácidos orgánicos en la planta, influye directamente en el rendimiento al reducir la acidez del suelo. Esto ya lo vimos cuando vimos suelos alomórficos, y esto reduce la solubilidad y la toxicidad del manganeso, el cobre y el aluminio. Y como dato, es requerido en grandes cantidades por las bacterias fijadoras de nitrógeno. El ciclo y lo comparte con el magnesio, ¿sí? De nuevo aquí tenemos absorción y desorción de las arcillas, ¿sí? Puede provenir también por un ascenso de la napa freática, siempre y cuando el agua lo tenga. Se puede lavar, de las sales minerales, por disolución, pueden pasar a la solución del suelo, de la materia orgánica, a través de la mineralización, pasan a la solución del suelo, y las pérdidas principalmente por erosión, erosión, lavado, precipitación. En la misma lógica del diagrama anterior, el mismo autor, para la misma zona, interpreta la zona del calcio, la zona de la región pampeana, donde muestran los distintos colores los niveles de disponibilidad de calcio intercambiable en la capa superficial del suelo. Nuevamente van a ver que ya tenemos colores rojos en el gráfico, ¿no? Pero fíjense que hablando de ppm estamos menos de 1000
ppm en los colores rojos. La disponibilidad de calcio, y aquí por ahí responde un poco más tu pregunta, creo que fue Boris el que preguntó. Fíjense que una disponibilidad media de calcio está entre 3 y 6 centimol carga por kilo, y entre 65 y 85% de potasio intercambiable. Ahora bien, pasamos al magnesio. Como les dije, comparte el ciclo con el calcio. Proviene de minerales como la biotita, la hornablenda, la dolomita y la clorita. Se encuentra en la solución del suelo. Los suelos contienen menos magnesio que el calcio. Incluso hay antagonismos dependiendo de la relación con la que se encuentren. La relación ideal de calcio y magnesio ronda entre 10 a 15:1. Y este magnesio también pueden tener antagonismo con el potasio, ¿sí? Altos niveles de potasio van a interferir en la absorción de magnesio. Y eso va a influir también en, dependiendo el cultivo que estemos necesitando hacer, ¿sí? Fíjense que para los cultivos extensivos la relación es 1,51, 1:1 en las hortalizas, 0,6 en frutales y cultivos invernáculos o invernaderos, y mayor a 3,63 en la caña de azúcar, ¿sí? Básicamente porque la caña de azúcar va a necesitar más de este potasio, ¿no? Más de esta relación, perdón, potasio-magnesio. Las funciones en la planta, bueno, ustedes saben que el magnesio forma parte de la molécula de clorofila, así que va a actuar activamente en la fotosíntesis y va a promover las reacciones enzimáticas y la regulación del pH celular. Aquí les muestro el gráfico del mismo autor que les mostré anteriormente, donde fíjense que pasamos de colores verdes más oscuros directamente a amarillos, con niveles de magnesio entre 100 y 200 partes por millón de magnesio. La disponibilidad del magnesio entre 0,5 a 1 centimol cargas por kilo y de 10 a 15%. ¿Sí? Es la disponibilidad media del magnesio. La bibliografía para esta parte donde hablamos de macronutrientes: Black, Fassbender, Echeverría García y Navarro García. Fassbender lo tienen disponible en el aula, Navarro García también lo tienen disponible en el aula, y este libro, Echeverría y García, también está, creo que disponible en la, no sé si está disponible en la web, no sé si los profes lo pudieron conseguir, pero es un libro que está muy sencillo y detallado para estudiar toda esta parte de nutrientes. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el chat no hay nada, Soledad. Tenés cerrado el micrófono, ¿sí? Dejo de compartir esta pantalla y pasamos a micronutrientes.
Profe, ¿se ve la pantalla? Y ahí se ve, se ve. Te falta compartirlo más. Eso. Bueno, Ahí está. como le decía recién, la unidad número 19, si bien esta es la clase número 16, la unidad número 19 del programa corresponde a micronutrientes. Los objetivos son los mismos que le nombré anteriormente. Y como repaso general hasta acá, vemos que los macronutrientes, como bien me mencionaron ustedes recién, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, y el azufre, que lo tomamos como macro, lo podemos tomar como meso, ¿sí? Es un macronutriente esencial. Micronutrientes. A ver, micronutrientes. ¿Por qué decimos micronutrientes u oligoelementos? Y estos son zinc, molibdeno, boro, cobre, hierro, cloro, manganeso, y sodio, silicio y cobalto están justamente entre paréntesis porque en algunas ocasiones los necesitamos para ciertos procesos, ¿sí? Por ejemplo, para el bienestar animal, ¿sí? Para nutrición animal sobre todo. Ahora bien, nuevamente este criterio de esencialidad, que lo habrán visto ya en fisiología. Los nutrientes, o el criterio de esencialidad fue establecido por Arnold y Stowe en el 1900 y tanto, y después tenemos lo que respecta a la ley del mínimo de Liebig, que esto recién les comentaba, la deficiencia de uno de ellos, el que se encuentre en menor proporción o en mínimo, el nutriente en menor cantidad, es el que va a ser el limitante de los demás, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo general de los micronutrientes? Estos micronutrientes pueden provenir de los minerales primarios, minerales secundarios, precipitados, de la materia orgánica, del complejo de cambio, ¿sí? De los fertilizantes y abonos. Y obviamente las pérdidas mayores van a ser por las exportaciones o cosechas, ¿sí? Y se lixivian, en este caso, como les mostré ahí, boro y cloro, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de estos oligoelementos en el suelo? Estos van a estar solubles en agua, como catión o anión de cambio, como forma complejada por la materia orgánica, formando quelatos, forma ocluida en óxidos, por ejemplo, hierro, manganeso, y como minerales primarios y formando parte de arcillas por sustituciones isomórficas de hierro y aluminio de las capas octaédricas. Ahora, micronutrientes, cuando hablamos de micronutrientes, en realidad son nutrientes que lo necesitamos en bajas proporciones o en pequeñas cantidades, ¿sí? Y los rangos de estos micronutrientes también son pequeños, ¿sí? O entramos en deficiencias o entramos en toxicidad por fuera de esos rangos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que me afectan esas deficiencias de micronutrientes? Las prácticas de manejo intensiva, como les decía anteriormente, cultivares que están siendo últimamente más productivos, de mayores rendimientos, aumento en la producción de cultivos en suelos marginales, uso de fertilizantes con mayor pureza, disminución del uso de estiércol animal, compostaje y residuos de cultivos, suelos con baja reserva nativa de estos micronutrientes y la conjunción de factores que van a crear estos desequilibrios de nutrientes, ¿sí?
Fíjense, uy, se me corrió. Fíjense aquí los valores o los rangos en los que decimos que estos micronutrientes están en un rango moderado, ¿sí? O en un nivel medio. Y siempre que hablamos de micronutrientes vamos a hablar en partes por millón, ¿sí? Fíjense, el hierro entre 2,5 y 30 es el que mayor rango tiene, manganeso entre 5 y 9 ppm, fíjense el zinc entre 0,5 y 0,8, el cobre entre 0,5 y 1, el boro entre 0,1 y 0,7, el molibdeno entre 0,1 y 0,25. Estas tablas con la interpretación de micronutrientes en suelo también pueden encontrar en distintas bibliografías y va a depender de la extracción de la solución del suelo que estemos utilizando, ¿sí? En este caso es Melich y agua caliente. Y fíjense estos otros niveles o interpretación que está sacado de las fuentes Undurraga 2001. Fíjense que con otro extractante, que es el DTPA en este caso, a pH 7, y analizado por distintos, en este caso analizado por espectro de absorción atómica, fíjense que los valores no difieren mucho de lo que les mostré yo anteriormente. ¿Sí? Eso les dejo como para que tengan después en el PowerPoint, pero incluso en distintos libros, y hoy en día están siendo mucho más estudiados estos micronutrientes, dependiendo del método que se utilice para estudiarlos. Y la disponibilidad de nutrientes y el pH. Un poco como para ir cerrando el círculo de todos los nutrientes vistos hasta ahora. Cuando hablábamos de nitrógeno y de fósforo, sobre todo, ¿se acuerdan que en el práctico de fósforo había un ejercicio donde tenían que establecer la disponibilidad o la mayor disponibilidad del fósforo en el suelo? Fíjense que cada uno de los nutrientes va a variar de acuerdo al pH que esté en el suelo. Y así tienen este gráfico o diagrama que se conoce como espina de pescado, donde tienen cada uno de los rangos de disponibilidad, mayores rangos de disponibilidad de cada uno de los nutrientes en el suelo. Fíjense que los micronutrientes, en su mayoría, están disponibles a pH más bien ácidos, aquí, hierro, manganeso, boro, cobre y zinc, a excepción del molibdeno. ¿Se acuerdan para qué se utilizaba o para qué era muy requerido el molibdeno? El nitrógeno ya lo habrán visto. Forma parte de la enzima de las bacterias que fijan el nitrógeno. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos con los factores que afectan la disponibilidad de los micronutrientes. El boro, la textura gruesa, va a facilitar que se lixivie en forma de ácidos bóricos, boratos. La materia orgánica suministra y retiene el boro. Calcio libre en el suelo va a restringir la absorción de este micronutriente. Altas dosis de potasio también van a provocar las deficiencias del boro. El molibdeno, óxidos de hierro y aluminio lo van a absorber, entonces no va a estar disponible a pHs, a esos pH, por eso justamente el fósforo va a facilitar la absorción y el azufre lo va a restringir. El exceso de cobre y manganeso producen efectos antagónicos con este nutriente, y alto contenido de magnesio va a favorecer a la absorción.
El zinc, altos niveles de fósforo van a inducir a las deficiencias de zinc, sobre todo por las reacciones que se producen en las micelas. El cobre va a formar complejos con la materia orgánica. La textura arenosa va a provocar la deficiencia justamente por el lavado. Hierro, manganeso y aluminio van a afectar la disponibilidad por la formación de compuestos. El hierro, las deficiencias producidas por los desequilibrios con el molibdeno, el cobre, el manganeso. Y van a ver que la alta concentración bueno, ya lo vieron en realidad, con fósforo y el calcio también nos va a producir una deficiencia de hierro. El manganeso, alta presencia de fósforo, cobre, zinc, calcio, magnesio, hierro, producen la deficiencia de este micronutriente. Esto es lo que ya les nombré anteriormente, de por qué se dan las deficiencias de los micronutrientes. Hoy en día pretendemos tener cultivares de mayores rendimientos, o mejorados genéticamente, los fertilizantes con mayor pureza, entonces nos produce justamente esa deficiencia de los micronutrientes que no veíamos hace un tiempo atrás. Este cuadrito diagrama es como una clave o un diagnóstico visual de la deficiencia y toxicidad de los micronutrientes en los vegetales. ¿Sí? Van a ver qué órganos van a tener que observar o los síntomas en esos órganos para ver qué deficiencia y toxicidad podrían llegar a estar teniendo en la carne. Es una clave simplificada de manera visual, ¿sí? Pero cuando ustedes ven los síntomas, ya saben que la deficiencia existe, digamos. Y aquí está el gráfico que les decía hace un rato, donde vamos a ver en las hojas nuevas, vamos a ver la falta del calcio y del hierro. En las hojas viejas vamos a ver la falta de azufre, de fósforo, de nitrógeno, ¿sí? Dependiendo de la movilidad de los nutrientes. Esta es una tabla que la traje acá a colación justamente porque la van a utilizar en el práctico, no esta, pero una muy parecida, de los nutrientes y los requerimientos y extracción de los distintos cultivos. ¿Sí? Fíjense que para cada uno de los cultivos, el requerimiento o la necesidad del nutriente va a ser distinta a la de otro cultivo. Justamente por eso no puede haber una receta única cuando hablamos de nutrición. No va a ser fertilizar por fertilizar o encalar por encalar, como lo venimos hablando. Hay que hacer un análisis de suelo para saber qué tenemos, ¿sí? Y una vez que sabemos qué tenemos, poder reincorporar o agregar al suelo o reponer, en este caso, lo que estamos extrayendo, ¿sí? Con las cosechas. Entonces vamos a tener una columna donde va a estar la necesidad o el requerimiento del nutriente por el cultivo, y otra columna donde vamos a tener la extracción del nutriente. Extracción me indica cuánto de ese nutriente está siendo llevado por el grano, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo, porque si tenemos nitrógeno 90 de requerimiento para un cultivo de trigo que rinde 3.000 kilos por hectárea, me estoy llevando de ese cultivo 59 kilos de nitrógeno.
¿sí? El resto queda en la chacra, en el suelo, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Y aquí nuevamente les puse los gráficos para mostrarles la disponibilidad o los niveles de los distintos micronutrientes de un estudio que hicieron, es de lo mismo que le mostré hace un ratito, los macro. Fíjense cómo desde donde teníamos, en este caso, el que más notorio es el cambio, es en el zinc. Fíjense en esta columna aquí, no sé si llegan a ver el puntero, donde van a ver que en situaciones prístinas prácticamente no teníamos deficiencia o bajos niveles de zinc. Y fíjense cómo ya en situaciones de cultivo, en el 2011, fíjense cómo ya esa parte verde va desapareciendo y al 2018 prácticamente tenemos casi todo naranja, ¿sí? Entre 0,4 y 0,8 de zinc, ¿sí? En ppm, ¿no? En esa capa arable de 20 centímetros. Y así con el hierro, con el cobre, con el manganeso. La bibliografía les mostré anteriormente en macro y agregamos acá un librito de micronutrientes en la agricultura de la ingeniera Mabel Vázquez. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. No veo En el el chat. chat no hay nada, ingeniero. A ver. Bien. Bueno, ¿les parece que hagamos 10 minutitos y hacemos el práctico? Fui muy rápido, ¿se entendió? Se entendió, profe. Es mucho. Bueno, hacemos 10 minutitos y nos encontramos a las 16:10, ¿les parece? Perfecto, Soledad. Sí. Ya.
¿Seguimos? Soledad. ¿Están o me dejaron sola acá? Ya estamos. Aparentemente estamos los 70, dice. Estamos, sí. Bueno, a ver si me deja este. Bueno, estamos con la parte práctica. Esto ya lo vimos, macro y micronutrientes. Ahora lo que no les mencioné en la teoría, porque normalmente lo damos después en el práctico de cómo hacemos para medir cada una de las cosas. En este caso, con el espectro UV visible, vamos a medir el contenido de sulfatos o azufre de sulfatos. Recuerden que con este equipo también determinamos el fósforo del suelo, calcio y magnesio. Normalmente o generalmente se utiliza y ya lo vimos cuando vimos capacidad de intercambio, por titulación con NEFTA, y después tenemos el potasio, que lo podemos determinar por fotómetro de llama, a través de fotómetro de llama, y los micronutrientes por el espectro de absorción atómica, que es este equipo que tenemos acá, ya ahora mucho más sofisticado, ¿sí? En el mismo equipo también, pero en los contenidos de emisión, no por absorción, sino por emisión, podemos determinar calcio y magnesio también. Nuevamente las tablas para que ustedes puedan interpretar en el ejercicio que tienen en el trabajo práctico, las distintas tablas de los niveles de disponibilidad de nutrientes, nitrógeno, azufre, el de fósforo, los niveles disponibles de calcio, magnesio y potasio, y los micronutrientes, ¿sí? Ahora bien, en el práctico tienen que desarrollar 3 puntos, 3 consignas son las que tienen. La primera es indicar cuántos kilos de azufre de sulfato van a tener en el suelo hasta los 60 centímetros de profundidad. Les damos los resultados y la densidad aparente, siguiendo la misma lógica que venimos utilizando en los problemas de los prácticos anteriores. ¿Qué tienen que hacer primero? El peso de la hectárea. Sacar el peso de la hectárea. Una vez que sacamos el peso de la hectárea, vamos determinando cuánto tenemos en cada una de las profundidades analizadas, y después lo que tienen que hacer es sacar cuánto tienen en los 60 centímetros. Esto es un ejemplo. En el punto 2, lo que tienen que analizar, esto también es un ejemplo, no es el que tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos, tienen que interpretar los resultados de los análisis de suelos, teniendo en cuenta las relaciones que se les mostraron hoy y justamente las tablas para interpretar los niveles de disponibilidad, ¿sí? Fíjense si la muestra de ese suelo se encuentra equilibrada, está desequilibrada, si hay algunos elementos que estén en deficiencia, si hay algunos elementos que estén en condiciones que puede presentar toxicidad, ¿sí? Y el tercer punto, que ya vi que la ingeniera Marcela me hizo trampa y ya los ayudó, van a tener que calcular el rendimiento calcular para un rendimiento de tantas toneladas de maíz, considerando los suelos del ejercicio anterior, y en el práctico tienen
que van a tener que utilizar solamente una de las muestras, ¿sí? Para calcular cuál va a ser el requerimiento de alguno de los nutrientes para poder llevar el rendimiento del cultivo de maíz a 8.000 kilos, si no me equivoco, está en el práctico. ¿Cómo tienen que hacer eso? En el práctico tienen una tablita muy similar a la que yo les mostré anteriormente, y con esa tablita van a ver la extracción los requerimientos del cultivo, los requerimientos de cada uno de los elementos, y van a ver la extracción, ¿sí? Con eso van a tener que calcular después lo que ustedes necesitan. Y con estos análisis de suelo que ustedes tienen acá, van a saber cuánto es lo que ustedes tienen. Ahora bien, como ejemplo, nuevamente tienen que sacar el peso de la hectárea, después tienen que sacar cuánto de cada uno de los nutrientes tienen disponibles en el suelo, por ejemplo estos, ¿sí? Y después van a tener que hacer la diferencia de cuánto es lo que ustedes tienen que aportar al suelo para tener o para llegar a producir esas toneladas de maíz, ¿sí? La bibliografía que ya les pasé. Y les quería mostrar justamente eso que la ingeniera le escribió en el chat. A ver si me deja compartir la pantalla. Fíjense, si ustedes entran a la página del INMI, van a encontrar unas planillas de cálculo para los requerimientos nutricionales de cada uno de los cultivos, ¿sí? Fíjense, esta es la página del INMI, y más abajo van a ver la tabla que ustedes tienen en el práctico, es muy similar a esta, justamente es para maíz. Y más abajo tienen para descargar las planillas de Excel, donde les va a aparecer esta planilla que está acá. Vamos a habilitar la edición. Y aquí van a tener... Ay. A ver, ¿ahí se ve la planilla? A ver, ahí vamos. Se ve la página. Ahí está. Ahora sí. Bueno, van a ver que tienen estas planillas, que aquí tienen los autores, Fernando García y Adrián Correndo, del 2016. Y bueno, acá van a encontrar estas planillas para los distintos cultivos, ¿sí? Ya sea cereales, oleaginosas, industriales y forrajeras, y hortalizas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer con una que ustedes no tengan que hacer ahora. Por ejemplo, oleaginosas, ¿sí? Ahí ustedes tienen para elegir cuál de los cultivos quieren analizar y cuál va a ser el rendimiento que ustedes van a esperar. Entonces acá pueden modificar. Aquí, por ejemplo, dice 1000 kilos. Bueno, suponiendo que yo quiero 2000 kilos, acá modifico, ¿no? Modifico, y al modificar, me va a modificar la tabla con los requerimientos del cultivo, ¿sí? Podemos modificar
el rendimiento y la humedad a la cual nosotros vamos a cosechar. De esa manera, después hacemos los cálculos con esos valores de cuánto nosotros vamos a tener que reponer al suelo de los nutrientes que yo me estoy llevando con las cosechas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? La verdad que es una herramienta sumamente útil para poder hacer estos cálculos de reposición de nutrientes. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? En el chat no veo nada. El libro de Echeverría. No, el libro de Echeverría no está en internet, pero está en la biblioteca. Como bien les dice la ingeniera, partes del libro o extractos de algunas partes del libro están en internet. Lo otro vamos a agregarles en el aula virtual. Hola, ¿se escucha? ¿Alguien preguntó algo? No escuché la pregunta. Sí, pero eso va a depender de cada uno de los autores, ¿sí? Nosotros hoy, como estamos hablando de justamente esto que les mostré yo recién, fíjense que la absorción es lo que necesita o lo que consume la planta, ¿sí? Cuando hablamos de extracción, es solamente lo que nosotros sacamos, ¿sí? Lo que extraemos del campo, o de la chacra, o en granos, en ese caso. O sea, cuando hablamos de pasturas, después si se quieren poner a mirar también un poco más las tablas, van a ver que va dependiendo del órgano que nosotros estemos cosechando, van a ser los requerimientos, ¿no? No sé si me explico, no sé quién fue el que habló, no vi. Está bien, gracias. El power de la teoría. Sí, Juan, así como venimos haciendo todas las semanas, tanto las clases teóricas como las prácticas las van a tener en el aula virtual, no te preocupes. Profe. Sí. Federico, buenas tardes a todos. Buenas. Dificultades. En relación al comentario que se hablaba de absorción y de que tiene que ver con los balances, ¿sí? Porque dependiendo de los autores, a veces se habla de extracción y absorción. Todo lo que se exporte del suelo, en el balance se toma como negativo, y dependiendo del objetivo que nosotros busquemos, si es la reposición de los nutrientes o si lo que buscamos es un rendimiento final objetivo como planteo productivo, nosotros tomamos uno u otro valor. El de absorción, que hay muchos trabajos realizados para diferentes cultivos,
de cuánto requiere tener disponible determinado cultivo para lograr un rendimiento X. Existen tablas que permiten ajustar, y de esa manera nosotros podemos todos los aportes de nutrientes dárselos vía fertilizante y garantizarnos de esa manera que el cultivo va a recibir todos los nutrientes que requiere a partir de la fertilización. Eso sobre todo se hace en las producciones intensivas. Y después, por otro lado, está la extracción, o bien a veces se habla ya directamente de la exportación, que es cuando se estima o se calcula, mejor dicho, a partir del órgano cosechable, cuánto nutriente va fuera del lote, y si el objetivo es la reposición de esos nutrientes, independientemente del rendimiento, una vez que se sabe ese valor de cuánto se extrae, nosotros podemos ajustar esa fertilización para reponer al suelo. ¿Se entiende? O sea, son criterios muy parecidos, pero que se diferencian, primero por la propiedad diagnóstica que da, y segundo porque lo usamos de manera diferente de acuerdo al planteo productivo. Muchas gracias, profe. No sé si, Muy buena su aporté intervención. la conclusión con eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hay una pregunta, Sole, que dice, en el caso de que un nutriente presente toxicidad, ¿cómo se revierte ese problema? Bien, eso un poco ya lo veníamos viendo. Fíjense que el rango, ¿no?, que tenemos de disponibilidad es muy chiquito, muy cortito, ¿sí? Uno de los micro que es tóxico, fíjense que es el hierro, el aluminio. Cuando hablamos de hierro y aluminio, recuerden que de ahí hablamos de fitotoxicidad. No sé si se me... Sí se escucha, profe, se escucha. Sole, ahora estás muteada, pero te escuchamos bien. Bien, no sé, ¿ahora sí? Sí, señora. No sé si me expliqué o no se escucha. Esperanza Franco. En realidad los micro problemas es más que nada la deficiencia por ahí. Y la toxicidad se dan más que nada en los, como les mencionaba hoy, clorosis. No hablamos, quizás tendría que haberles mencionado un poco más. No necesariamente a esos, ¿no? No solo esos, los otros nutrientes también. Sole, ¿estás silenciada? Preguntan, en el ejercicio 3, ¿a qué corresponde el valor 2,5%? Si querés poner la presentación del práctico, creo que a eso se refiere con el ejercicio 3. Ay, me silenciaron, no podía sacar. Ahí voy con el práctico,
no sé si a eso preguntabas, Tomás, es del práctico que acaba de presentar la profe, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Sí, dice. Bien. Disculpen, no pongo A ver, el está video. muy mala la conexión hoy. A Sí, ver, la conexión. vamos. A ver, ahí se ve. Ahí se ve, profe. En el ejercicio 3, decía. Sí, ¿a qué se Sí. refiere el 2,5%? 2,5. A ver, espérenme. ¿A dónde está 2,5? En el Power dice. Ay, Tomás, no se está. No es no es el power, no, entonces no es el práctico, ¿no? El power del práctico, bueno, dejo de Que la compartir. profe no tiene buena conexión. Tomás le Dios está jugando. mío. Te están haciendo practicarlo. A ver, acá. No hay problema. Si hay tiempo, se aprovecha para evacuar las dudas. No sé no sé si contesté las preguntas que habían dicho. Es todo un mundo lo de micronutrientes, nutrientes en general. Hay mucho por aprender y para investigar todavía. ¿Se ve el power ahí? Sí. Bueno, a ver, estamos punto 3. Ahí estoy en el punto 3. ¿Dónde está el 2,5 que me dicen? ¿Quién es el que preguntó? Tomás, ¿a qué te referías con el 2,5% de dónde? Dice nitrógeno. A ver. Ajá. 0,28. Ah, pero eso me tienen que responder ustedes. Tienen que No saber, puedo ya tienen que responderles saber. yo. Ah, bien. A ver. Eso ya les contaste ya la clase pasada, el nitrógeno y fósforo. Se durmieron una siesta. Tan lindo. Tomás, No sé ¿entendiste por dónde va el mensaje de la profe? En realidad, gracias por la pregunta porque es pregunta de examen. ¿Sí? Sí. Ese valor que está expresando ahí la profe a partir del nitrógeno, lo que nosotros queremos calcular es nitrógeno asimilable. Se calcula un valor de nitrógeno y después se lo afecta por ese porcentaje para poder llegar al valor de nitrógeno asimilable. La pregunta de examen es, ¿cuál es el valor por el cual afectamos el valor de nitrógeno total y por qué? ¿Qué valor usó ahí la ingeniera primeramente? Dice 100 kilos. En 100 kilos, ¿cuántos kilos de nitrógeno hay? ¿Nitrógeno? ¿Qué nitrógeno? Total. Bien. Y después saca el nitrógeno total en la hectárea. ¿Y por qué multiplica por ese 2,5 ese nitrógeno total? Na dice que es lo que tienen que averiguar. ¿Qué es Na? Bien. Y entonces, ¿por qué 2,5? ¿Por qué multiplica el nitrógeno total por 2,5? Bien. Bien. Así es. A ver. Saco acá.
¿Se ve ahí? Chicos, se me desconecta todo esto. Sí, se ve, se ve. Un slide más arriba creo que es. A ver, ahí estamos. Acá me hablan de esto. ¿Y qué otros nutrientes de los que yo les nombré hoy van a estar impidiendo que esté disponible ahí el boro? ¿El calcio puede ser? Que lo habíamos visto también cuando vimos suelos alomórficos. Y ¿Sí? ciertamente, profe, a esos valores de pH tenemos otros problemas más graves que el boro en sí mismo. Exactamente. En esos niveles de pH, para la mayoría de los cultivos labrados comunes, estamos teniendo dificultades, no solamente químicas, sino de otras cuestiones que están asociadas a esos valores de pH. ¿Están? ¿Se entiende? Ay, yo no sé, esto se me desconecta. ¿Se Escuchamos igual, entiende? profe. Yo estoy renegando sola porque se me sale todo. Perdón. Te acompañamos en la renegada, no te preocupes. No, se te escucha Sí. bien, profe. ¿Se entendió? Igual tienen distintas formas, ¿sí? Pero como les dice el profe, fíjense a qué pH estamos hablando. Tenemos distintos problemas más importantes en esos rangos de pH. Sí, por ahí aprovechar para comentar que un gráfico como este a ustedes les puede ayudar a interpretar o a ejemplificar o explicar las formas del fósforo, que es una de las que tiene formas más variables y es un macronutriente muy importante, asociar aquellos nutrientes que tienen un ciclo biológico principalmente y aquellos que tienen un ciclo que es el resultado de la liberación de ese nutriente por la fracción mineral. Entonces, es importante, ayer lo veíamos con oxidorreducción y la dinámica de ciertos elementos en condiciones de saturación, cómo la solubilidad del hierro se modificaba, cómo la del fósforo se modificaba, y cómo eso se correspondía con variaciones en el pH de acuerdo a la naturaleza de cada suelo. Entonces, es importante por ahí la pregunta que hizo el compañero de si el boro al 8,5 deja de ser un problema porque los niveles son muy bajos y como es un micronutriente se requiere poco. El tema es que 8,5 de pH tenemos problemas mucho más graves. ¿Está? Y bueno, como la idea iba a que estas imágenes que son integradoras, que las hemos visto ya en 3 unidades, nos permiten ejemplificar la dinámica de uno u otro nutriente y por quién está gobernada. Lo otro importante es ver, digamos, ahí en ese gráfico donde muestran los distintos nutrientes y la disponibilidad de acuerdo al pH, los macronutrientes, primeramente, digamos, y los micro también son importantes, pero recuerden que siempre, primeramente se observa y se corrige nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, y bueno, si en algunos casos si hay mucha deficiencia de algún micronutriente, bueno, también, pero eso también véanlo, digamos.
No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat no hay nada. Me parece que esto de nutrientes es como que viene a remover un poco los conocimientos hasta ahora, porque son muchos, incluso no se nombraron todos. Por ahí me preguntaban acá en el chat el tema de los síntomas. La idea es que ustedes sepan en cuáles son los macro, los micro, cuáles son los niveles de las disponibilidades, los rangos en los que tendremos que tener cuidado justamente. Y los síntomas los vienen, seguramente ya los vendrían viendo en las distintas materias, incluso como lo hablamos ayer también, micronutrientes, los nutrientes en general, no vamos a tomarlo solo en edafología. Tienen distintas materias, porque recuerden que tenemos que establecer la relación suelo-planta, no solamente el suelo, ¿sí? Entonces, los síntomas son importantes. En fisiología estuvieron dando también esto, ¿no? Y seguramente en fitopatología también, porque incluso algunos síntomas son muy parecidos con algunas enfermedades. Entonces tienen que conocerlos para no cometer errores. No sé si tienen alguna otra consulta respecto a esto de nutrientes. Estamos con tiempo como para algunas otras consultas. Si alguno quiere abrir el micrófono y hacernos algunas preguntas del coloquio, aprovechando que tenemos un tiempito. No sé, profes. En el chat no hay preguntas. En el chat no hay preguntas. Las de los coloquios les trasladamos algunas de las observaciones y les invitamos a que sigan leyéndolo y a que no dejen de verlo porque pasa bastante rápido. Así que si tienen en el chat por lo pronto no hay más comentarios. Próxima clase, profes. Prende y apaga esto. Esto es un prende y apaga, Dios mío. Yo me estoy quedando sin batería también. Próxima clase sería muy importante que tengan en cuenta esto de nutrientes, lean un poquito, fíjense las tablas de interpretación, las tienen en la guía de trabajo práctico. Si no la tienen en la guía de trabajo práctico, porque solo le pusimos las consignas, fíjense en los prácticos, en los PowerPoint, en las filminas. Porque la próxima clase, si no me equivoco, es cartas de suelo. Perdón, taxonomía y después cartas de suelo. Así que van a tener que utilizar algunas de estas tablas interpretativas. No, me parece que faltan 2 o 3 clases, ¿no? Clasificación, calidad ambiental. También nos falta el repaso de la evaluación, de química y fisicoquímica, la evaluación. No, ahí les digo bien. El 25 de noviembre tienen clasificación de suelos y la revisión de química. Bien. El 26, lo que te faltaría de clasificación de suelo y cartas de suelo, y ya tienen la evaluación. Así que el jueves que viene tienen evaluación de química. Y la próxima clase sería el 2 de diciembre, calidad ambiental. Y el jueves 3 tienen el coloquio integrador. Y con eso daríamos por finalizado este año tan atípico para todos.
Acidez. No, creo que era SIC, eran las formulaciones. Me parece que es cierto. En la teoría quedó Las pendiente. formulaciones de Gapón quedaron como pendientes, si bien están en la presentación que les dejó la profe. Yo los invito a que vean el Fassbender, por las dudas de que no podamos desarrollarlo, pero vamos a ver si podemos organizarlo y lo tratamos en alguno de los espacios Sí, que nos si queden. tienen alguna duda, porque aunque no se dio la teoría, en la práctica usamos algunas de en la relación, la RAS, por ejemplo, la usamos, ya saben para qué se usa, cómo está compuesta y demás. Pero bueno, si tienen después alguna duda, como dice el ingeniero, plantéenla. ¿Hay algo en el chat? Sí, Elsa, el sitio del IMNI es el que les pasó recién la ingeniera. A ver si lo copio. De todos modos, poniendo IPNI, que en un principio era el Instituto Internacional de la Potasa, digamos, a nivel mundial, digamos, va a aparecerte un sitio donde van a tener muchas cosas interesantes para leer. Tienen muchas experiencias de campo, y está muy bueno. Ya lo puse. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Terminamos temprano hoy. Muy rápido. Para la próxima me voy a tomar mi tiempo. Muy bien, no hay consultas, así que será hasta la próxima, ¿les parece? Será Hasta el miércoles. Miércoles que viene, entonces. Bien, quedamos a la espera de consultas. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta la próxima. Chao, profes. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Chao, profes, hasta luego. Hasta luego. Chao. Cuídense.